Fui la amante durante 5 años, dejó a su esposa, y ahora yo soy la esposa engañada. Me llamo María. Y si tuviera que resumir mi historia en una sola frase, diría que fui la amante durante 5 años, que él dejó a su esposa por mí, y que hoy, yo soy la esposa traicionada. Pero eso sería apenas el titular de una historia que se construyó sobre muchas mentiras, silencios, ilusiones y verdades a medias. Una historia en la que quise ser protagonista, y terminé convirtiéndome en el personaje secundario de mi propia vida. Porque sí, me enamoré de un hombre casado, lo esperé 5 años, celebré que eligiera quedarse conmigo, y ahora soy yo la que tiene miedo de revisar su celular, de escuchar el tono extraño en su voz, de sentir que me miente. Como alguna vez lo hizo con ella. Pero antes de llegar a ese punto, hay que retroceder. Hay que volver al principio. Y ese principio soy yo. Me llamo María, tengo 34 años y me dedico a la restauración de arte sacro. Es un trabajo de paciencia, de precisión, de silencio. Paso horas frente a retablos carcomidos por la humedad, lienzos que el tiempo ha cubierto de polvo y grietas, esculturas que necesitan amor antes que técnica. Trabajo con pinceles tan finos como una hebra de cabello, solventes que se aplican gota a gota, pigmentos que a veces tardo semanas en mezclar hasta dar con el tono original. Mi taller está en una casa antigua del centro, donde los techos son altos, los ventanales dejan entrar una luz suave, y el aire huele a madera vieja y resina. Es un lugar lleno de historia, como yo. Siempre fui solitaria, no por elección absoluta, sino porque aprendí a vivir conmigo misma desde muy joven. Perdí a mi madre a los 15 años y a mi padre un par de años después. Fui hija única, y eso me obligó a crecer deprisa. No tenía a quien acudir cuando me sentía perdida, así que me volví mi propio refugio. Aprendí a cocinar, a pagar cuentas, a moverme entre adultos sin perderme. Me refugié en los libros, en el arte, en la música. En la contemplación. Amaba mirar cómo la luz atravesaba los vitrales de las iglesias, como las pinceladas del barroco parecían latir, como cada grieta contaba una historia. Y fue así como descubrí que quería dedicar mi vida a devolverle el alma a lo que parecía roto. Mi trabajo me dio estabilidad, pero también fue una excusa para esconderme del amor. Me acostumbré a que nadie preguntara por mí cuando enfermaba, a no tener con quien celebrar un logro, a no recibir mensajes por las noches. A veces, la soledad se sentía como una libertad, otras veces, como un castigo silencioso. Pero al menos era mi soledad, y nadie me la arrebataba. Hasta que conocí a Axel. Era el año en que me contrataron para restaurar la cúpula de la iglesia de Santa Clara, una obra monumental de frescos que databan del siglo XVIII. El proyecto era ambicioso, financiado por una fundación internacional que buscaba conservar el patrimonio colonial. El equipo era multidisciplinario, arquitectos, historiadores, ingenieros de sonido, técnicos en iluminación, y por supuesto, nosotros, los restauradores. Axel apareció un lunes de septiembre, acompañado por su equipo de eléctricos e ingenieros. Era el responsable de renovar el sistema de iluminación y seguridad del templo. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. Yo estaba subida en un andamio, con un arnés que me apretaba el pecho y las manos llenas de polvo de cal, cuando escuché su voz preguntando si podía pasar por detrás sin interrumpirme. Su tono era firme, pero amable. No había arrogancia en su postura, sino una seguridad natural, casi silenciosa. Llevaba jeans oscuros, una camisa azul remangada hasta los codos, el cabello recogido en una media coleta desordenada y una libreta negra bajo el brazo. Su rostro era anguloso, masculino, con una barba de 2 días que parecía más estudiada que descuidada. Tenía ojos grises, de esos que no se ven todos los días, y una sonrisa que apenas insinuaba los dientes, pero que se volvía inolvidable. Empezamos a cruzarnos seguido. En el andamio, en la entrada, en las reuniones de coordinación. Al principio, nuestras conversaciones eran técnicas, casi impersonales. Pero poco a poco se volvieron más largas, más ligeras. Él me preguntaba cosas sobre el pigmento natural de la tierra de Siena, y yo le preguntaba por la temperatura ideal para los nuevos focos LED que querían instalar sin dañar las pinturas. Empezamos a almorzar juntos en el claustro. Luego vino el café, y después los mensajes. Primero por asuntos laborales. Luego,
solo para saber cómo estaba. Y después, ya no había pretextos. Una noche, al terminar una jornada agotadora, me ofreció llevarme a casa. Yo vivía a pocas cuadras, pero acepté. En su auto sonaba un disco de jazz suave, y el ambiente se llenó de una intimidad que no estaba planeada, pero que nos abrazó a los dos. Me preguntó si vivía sola, y le dije que sí. Me preguntó si no era triste volver siempre a un lugar vacío. Y le respondí que prefería eso a tener que fingir amor todas las noches. Se rió, pero no con burla. Fue una risa honesta, como si hubiera encontrado en mí algo que él conocía. Durante meses, salimos en secreto. Al principio creí que él también estaba solo. No mencionó nunca que tenía esposa. No usaba anillo. No había pistas, ni fotos, ni nombres. Era un fantasma bien disfrazado. Me hizo sentir que era especial. Que conmigo era distinto. Que por fin podía ser el mismo. Y yo me enamoré como una adolescente. Sin reservas, sin preguntas, sin condiciones. Una noche, después de una cena improvisada en mi taller, me dijo que conmigo sentía algo que no recordaba haber sentido jamás. Que yo lo hacía reír, pensar, respirar distinto. Me tomó la mano y me miró con esos ojos grises que parecían atravesar el tiempo. Me dijo que no sabía qué éramos, pero que quería que siguiéramos construyéndolo. Y yo le creí. Le creí con el alma. Pasó casi un año hasta que supe la verdad. Y no fue porque me lo dijera, sino porque la verdad, como el moho en un retablo, siempre termina por salir a la luz. Una amiga de la universidad, con quien había perdido contacto, me escribió para contarme que su primo se estaba casando y que necesitaban a alguien que pudiera restaurar unas piezas religiosas en una capilla privada. Acepté el encargo y quedamos en vernos un sábado en la mañana. Cuando llegué al lugar, un pequeño salón de eventos en las afueras de la ciudad, me ofrecieron un café mientras esperábamos a los novios. Y fue entonces cuando lo vi. Axel. De la mano de una mujer alta, de cabello castaño oscuro, elegantemente vestida. Reían juntos. Se saludaban con conocidos. Eran el centro de atención. Yo me quedé petrificada. No podía moverme. No entendía. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Me escondí detrás de una columna, como una cobarde. Como la amante que, sin saberlo, ya lo era. Escuché a alguien llamarla por su nombre, Lucía. Su esposa. La verdadera. La que llevaba años junto a él mientras yo lo imaginaba libre. Esa noche no dormí. Lloré hasta deshidratarme. Me temblaban las manos, el pecho, los dientes. Sentí rabia, vergüenza, dolor, pero sobre todo, traición. Al día siguiente lo enfrenté. Fui hasta su casa, esa que jamás me mostró. Él abrió la puerta con cara de susto, como si ya supiera por qué estaba ahí. Le pregunté, ¿estás casado? Me miró en silencio. Y luego, con una voz rota, me dijo, sí. Me confesó todo. Que llevaba años con Lucía. Que su matrimonio era una rutina muerta. Que no dormían juntos desde hacía tiempo. Que solo seguían por costumbre, por familia, por miedo. Me dijo que se había enamorado de mí. Que yo era lo mejor que le había pasado. Que no quería perderme. Que solo necesitaba tiempo para cerrar esa etapa. Que lo esperara. Durante 5 años viví en la sombra de otra mujer. Durante 5 años fui la otra. Y cuando al fin ocurrió lo impensable, cuando Axel dejó a Lucía, mi vida entera cambió. Pero no fue como lo había imaginado, ni mucho menos como lo había soñado en mis momentos de mayor delirio. Recuerdo perfectamente ese día. Fue una tarde de abril, templada y pesada, de esas que presagian tormenta aunque no caiga ni una sola gota. Axel llegó a mi apartamento sin avisar, empapado en un silencio extraño, como si lo envolviera una nube invisible. Yo me levanté del sofá, sorprendida, sin saber si correr a abrazarlo o detenerme. Lo vi distinto. Más serio, más determinado. Me miró a los ojos, se sentó en el borde de la cama y simplemente dijo, hablé con Lucía. Se acabó. Me voy de la casa.
Estoy aquí para quedarme contigo. Durante un instante me quedé paralizada. Había escuchado tantas veces versiones parecidas de esa frase, siempre en futuro, siempre como promesa, que me tomó un momento entender que esta vez no hablaba de mañana. Era ahora. Era real. Me lo repitió, como si leyera mi incredulidad en el rostro. Ya no hay vuelta atrás. No pienso seguir con una mentira. Tú y yo, vamos a hacerlo bien. Lloré. No de tristeza, sino de una mezcla de alivio, de victoria, de miedo, de euforia. Lo abracé con fuerza, sintiendo que por fin el universo me daba lo que tanto había esperado. Me había convencido de que lo nuestro era más fuerte que cualquier otra relación, que lo que teníamos no era un simple escape o una aventura más. Me creí especial. Me creí elegida. Porque él me había elegido a mí, ¿no? Los primeros días fueron como un sueño. Axel empezó a dormir en mi apartamento, trajo su ropa, su cepillo de dientes, sus libros, sus papeles de trabajo. Poco a poco, su presencia comenzó a llenar los espacios vacíos que durante años solo ocupaban los suspiros y las llamadas a escondidas. Por primera vez desayunamos juntos sin tener que mirar la hora. Por primera vez cenamos en un restaurante sin miedo a encontrarnos con alguien. Por primera vez me tomaba de la mano en público. Por primera vez yo era su mujer, sin comillas, sin asteriscos. Y sin embargo, nada de eso me llenaba como pensé que lo haría. Había una inquietud constante bajo la piel, una sensación de que algo no encajaba del todo. Al principio pensé que era culpa, o simplemente el proceso de adaptación. Pero con el tiempo entendí que había cosas que no podían ignorarse. Para empezar, Axel no hablaba de Lucía. Jamás. No me contaba cómo había sido la conversación final, ni si se había llevado sus cosas de la casa, ni cómo estaban manejando el divorcio. Me decía simplemente que eso ya no importaba, que lo pasado debía quedar atrás. Pero yo sentía que él no había cerrado del todo esa puerta. Que todavía había una parte de él que seguía mirando por el retrovisor. Y luego estaba mi entorno. Mis amigas, que antes escuchaban mis confesiones con complicidad, ahora me miraban con recelo. Algunas me lo dijeron con todas las letras: María, ¿te metiste en una relación que rompiste tú misma, y ahora quieres ser la esposa feliz? Lo decían con un dejo de ironía que dolía, porque sabían lo que yo me negaba a admitir, que la historia que comenzaba con traición no podía tener un final de cuento. Pero yo seguía adelante. Contra el juicio ajeno, contra los murmullos, contra las dudas. Porque lo amaba. Porque ya no podía concebir mi vida sin Axel. Porque, después de 5 años de ser la otra, yo creía que me había ganado ese lugar. Que me lo merecía. Nos mudamos juntos a un nuevo apartamento. No era la casa que había compartido con Lucía, pero algunos muebles sí lo eran. Eso me perturbaba más de lo que quería admitir. El sofá de 3 cuerpos, la mesa de vidrio, incluso un par de cuadros decorativos. Todo había formado parte de la vida que él había tenido con otra mujer. Me decía que no tenía sentido tirar todo y empezar de cero, que lo importante era lo que íbamos a construir ahora. Y yo, como tantas otras veces, fingí estar de acuerdo. Empezamos a vivir como una pareja formal. Comidas familiares, fines de semana juntos, vacaciones. Pero algo era diferente. Cuando éramos amantes, cada minuto juntos era oro robado, intenso, apasionado. Ahora, en la rutina de lo cotidiano, empezaban a emerger detalles que nunca había visto. Axel era desordenado, distraído, y a veces evasivo. Le costaba hablar de sus emociones. Pasaba horas frente al teléfono, y si yo me acercaba, lo dejaba con la pantalla bloqueada. Antes yo era su escape, su complicidad, su alivio. Ahora era su responsabilidad. Y con ese cambio de roles, también cambiaron sus formas. Había momentos en los que me miraba sin mirarme. Como si buscara algo en mí que ya no encontraba. O tal vez como si yo le recordara, constantemente, que para estar conmigo, había destruido algo. Algo que tal vez no había dejado de querer del todo. Yo me esforzaba. En todo. En ser la mujer perfecta, en hacer que todo funcionara, en que él no tuviera nada que lamentar. Me convertí en una versión ideal de mí misma.
pero por dentro, me iba resquebrajando poco a poco. Porque vivir con alguien que amas no garantiza que te sientas amada. Porque la victoria se volvía amarga cuando empezabas a preguntarte si realmente había sido una victoria, o una trampa. La idea de casarnos surgió de él. Una tarde, mientras preparábamos la cena, me dijo sin rodeos, ¿y si nos casamos? Ya estamos viviendo juntos. Ya es hora, ¿no crees? No hubo anillo, ni rodillas dobladas, ni lágrimas de emoción. Solo una frase dicha entre el ajo y el pollo en la sartén. Aún así, dije que sí. Porque lo amaba. Porque había esperado ese momento durante años. Porque pensaba que, al casarnos, todas esas inseguridades desaparecerían. Nos casamos por lo civil, sin ceremonia, sin fiesta, sin invitados más allá de 2 testigos que ni siquiera conocían bien nuestra historia. Yo firmé con una mezcla de ilusión y vértigo, y cuando vi su firma al lado de la mía, sentí que algo en mí se apagaba, o se sellaba para siempre. Me convertí en la esposa. Después de 5 años siendo amante, ya no tenía que esconderme, ni inventar excusas, ni esperar llamadas a medianoche. Pero con la legalidad también vino la desilusión. Porque el papel no cambió lo esencial. Axel seguía siendo Axel. Y yo, aunque tuviera su apellido en un documento, no me sentía más segura. Solo más atrapada. No había flores sin razón, ni noches de conversación profunda, ni miradas que me hicieran temblar. Había silencio. Rutina. Y una especie de distancia invisible que ni siquiera el matrimonio podía borrar. Me había convertido en la esposa que él alguna vez traicionó. Y aunque entonces no lo quería admitir, empecé a sentir en la piel el eco de esa misma traición. Como si estuviera destinada a repetir la historia desde el otro lado del espejo. No sabría decir en qué momento exacto comencé a sospechar. No fue una escena dramática. No fue un perfume ajeno en su ropa ni un mensaje perdido en su teléfono. Fue algo mucho más sutil, mucho más cruel, el cambio en su forma de mirarme. Antes, incluso en la rutina, Axel solía tener una chispa en los ojos cuando me hablaba. Aunque fueran cosas cotidianas, aunque estuviera cansado, había una conexión, una atención. Pero con el tiempo, esa mirada fue apagándose. Ya no me sostenía la vista cuando hablaba. Se distraía con facilidad. Parecía que su mente estaba en otro lado, o con otra persona. Todo empezó, o al menos todo se volvió evidente, en su nuevo trabajo. Lo habían ascendido. Más responsabilidades, más reuniones, más viajes, más excusas. Al principio me alegré por él. Pensé que era una buena señal, estabilidad, progreso, proyección. Pero luego empezaron los no puedo llegar a cenar, los me salió algo de último minuto, los voy a estar incomunicado un par de horas. Y yo, ingenua o tal vez resignada, lo aceptaba. Le creía. Le quería creer. Hasta que una noche, al volver tarde, olvidó borrar un detalle. Yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. Él entró de puntillas, como si yo fuera una amenaza. Se quitó los zapatos con cuidado y fue al baño. Yo abrí apenas los ojos cuando lo escuché cerrar la puerta. En el borde de la cama, junto a su pantalón, quedó su teléfono. Con la pantalla encendida. Vibrando. Una notificación. Un nombre. Uno que no conocía, Brenda. No abrí el mensaje. No toqué el teléfono. No hice nada. Me quedé congelada, con el corazón retumbando en los oídos. ¿Brenda? ¿Quién era Brenda? ¿Por qué le escribía pasadas las 11 de la noche? ¿Por qué su nombre me sonaba tan dulce y tan amenazante al mismo tiempo? No dormí esa noche. Esperé a que él se acostara. Me giré dándole la espalda. Y en la oscuridad, empecé a construir castillos de suposiciones. Cada risa que recordaba, cada ausencia reciente, cada conversación sin ganas, todo empezó a tomar una forma distinta. Como si estuviera viendo la misma película, pero desde otra perspectiva. Y lo que antes me parecía normal, ahora era sospechoso. Dolorosamente sospechoso. A los pocos días, volví a ver ese nombre. Brenda. En una llamada perdida.
Vi cómo él la rechazaba sin saber que yo estaba detrás de él, doblando ropa en silencio. Fingí no ver nada. Pero mi pecho se endureció. Como si dentro de mí algo se hubiera encendido con rabia y con miedo. Ya no era solo una corazonada. Era una amenaza con rostro y nombre. Intenté sonsacarle información sin parecer celosa. Le pregunté por gente nueva en su trabajo, mencioné nombres al azar, hice bromas. Nada. No soltó ni una mención. Hábil. Precavido. Exactamente como lo fue conmigo durante 5 años. Y ahí lo entendí. Esa fue la primera vez que la sospecha se volvió certeza. Me di cuenta de que Axel sabía perfectamente cómo mentir sin mentir. Cómo esconder sin ocultar. Cómo hacerte dudar de tus propios instintos mientras él seguía su vida como si nada pasara. Lo vi en sus ojos, en su lenguaje corporal, en la distancia emocional que se había instalado entre nosotros y que ya no podía ignorar. Empecé a espiarlo, no con métodos sofisticados, simplemente prestaba atención, lo observaba. Esperaba. Leía entre líneas. Cuando decía que iba al gimnasio, revisaba sus tiempos. Cuando decía que estaba en una reunión, le enviaba mensajes solo para medir cuánto tardaba en responder. Y algo en mí se desgarraba con cada contradicción que encontraba. Cada mentira me devolvía el reflejo de la mujer que fui durante 5 años, la otra. La escondida. La que recibía migajas de tiempo entre obligaciones. Ahora, la única diferencia era que yo dormía en la cama, y otra mujer ocupaba el espacio que yo conocía también, el de la espera clandestina. Un día, no pude más y le pregunté de frente. No grité. No lloré. Solo dije su nombre con calma. Axel, ¿quién es Brenda? Su reacción fue exactamente la que yo había temido. No me respondió con una explicación. Me respondió con una pregunta. ¿Estás revisando mi teléfono ahora? Esa desviación de culpa, ese giro, esa habilidad para ponerte a ti como la invasora. Me hirvió la sangre. Pero no reaccioné como él esperaba. Solo lo miré fijo y repetí, ¿quién es? Se levantó, tomó su chaqueta y dijo, no tengo que darte explicaciones si no confías en mí, nos estábamos yendo bien, no arruines lo que tenemos por tu inseguridad. Mi inseguridad. Me fui al baño y vomité. No por lo que dijo, sino porque ya lo había dicho antes. A Lucía. A mí. En otro tiempo. Con otras palabras, pero el mismo tono. La misma estrategia. Ahí fue cuando el espejo se quebró del todo. No solo estaba siendo traicionada, estaba repitiendo exactamente el mismo patrón que tanto me negué a ver. Lo peor de todo no era su infidelidad. Lo peor era haber pensado, por tanto tiempo, que conmigo sería distinto. Ese día no dormí. Ni la noche siguiente. Empecé a pensar en cada momento en que fui la amante, en cada vez que esperé, que callé, que me conformé. Y ahora, siendo su esposa, estaba cayendo en el mismo abismo. La historia no solo se repetía, me estaba devorando entera desde el otro lado. Y así comenzaron mis noches de insomnio, de revisar redes, llamadas, excusas, de buscar a Brenda como una mujer se busca a sí misma, de compararme, de preguntarme si valía la pena seguir fingiendo que no sabía. Porque si algo aprendí de mi tiempo como amante, es que el silencio no salva a nadie, solo prolonga la caída. Y yo ya estaba cayendo. Axel llegó una tarde cualquiera, con el rostro inexpresivo, el mismo que había aprendido a temer. Se sentó en el sillón frente a mí y no esperó a que dijera nada. Solo respiró profundo y soltó las palabras como si se las hubiera ensayado frente al espejo. Esto ya no está funcionando, María. Ya no nos hace bien. No me miró a los ojos. No me pidió perdón. No intentó disfrazarlo de crisis ni de tiempo. Fue directo. Frío. Como si en su mente ya hubiera vivido esta ruptura una y otra vez. Como si solo estuviera cumpliendo un trámite. ¿Y es por ella? Pregunté con la voz rota, aún sabiendo la respuesta. No importa por quién sea, respondió él, esquivando el nombre, esquivando la culpa. Lo que importa es que ya no quiero seguir con esto. Y eso fue todo. Me quedé sentada en silencio, con el corazón apretado como un nudo, viendo cómo se levantaba,
cómo tomaba su maleta, cómo salía por la puerta como si no estuviera abandonando nada. No lloré frente a él. Me tragué cada lágrima. Pero cuando el eco de la puerta cerrándose se apagó, me derrumbé. Lloré con rabia. Con vergüenza. Con ese dolor agudo que solo conoce quien ha sido traicionada por alguien a quien se le entregó todo, incluso el alma. Me sentí usada. Reemplazada. Como si los 5 años que le di, los secretos que compartimos, las veces que me eligió en la sombra, no hubieran valido nada. Como si yo no hubiera sido más que una estación en su viaje hacia otra mujer. Y en medio de ese dolor, de ese silencio cruel que deja el abandono, me hice una promesa con los dientes apretados y el pecho destrozado. Esto no se va a quedar así. Me va a conocer. Le va a doler, así como me duele a mí, juro que me vengaré de él. Y haré que recuerde mi nombre el resto de su vida.